Cuando niños y adolescentes llevan a cabo actos brutales de violencia, la sociedad se pregunta qué pudo llevarlos a semejante comportamiento. En este impactante video, exploraremos algunos de los casos más escalofriantes de crímenes perpetrados por menores y el destino que corrieron estos jóvenes delincuentes tras las rejas. Analizaremos perfiles como los de Mary Bell, una niña de 11 años que estranguló a 2 niños más pequeños en Inglaterra. También el caso de Eric Smith, quien con solo 13 años mató brutalmente a un niño de 4 años en Nueva York. A través de estos perturbadores casos, exploraremos las condenas que recibieron, su tiempo en prisión siendo menores entre reclusos adultos, y los intentos de algunos por apelar contra sus sentencias o lograr la libertad condicional. También nos preguntaremos si es posible que algunos de estos jóvenes asesinos realmente hayan cambiado o si siguen representando una amenaza para la sociedad. Bienvenidos a Veredicto Final. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante parecía una adolescente normal, descrita por sus amigos como dulce y sorprendente. Sin embargo, bajo su fachada se escondía una personalidad mucho más oscura, que se desvelaba a través de su presencia en Internet. Entre 2002 y 2009, Alyssa estuvo al cuidado de sus abuelos, ya que sus padres tenían problemas con las drogas y la ley. A pesar de estas circunstancias, Alyssa destacó académicamente en el instituto. En 2007, tras intentar suicidarse, le recetaron antidepresivos. A pesar de la medicación, Alyssa se autolesionaba y mostraba sus cicatrices a sus amigos. En Internet, compartía términos inquietantes como matar gente y cortar. El 21 de octubre de 2009, Alyssa Bustamante convirtió sus fantasías más oscuras en realidad. Elizabeth Olten, de 9 años, compañera habitual de juegos de Alyssa, vivía a solo 4 casas de distancia. Esa noche fatídica, Elizabeth fue vista por última vez yendo a jugar a casa de Alyssa. Al día siguiente de la desaparición de Elizabeth, al ser interrogada, Alyssa afirmó que le gustaba cavar agujeros en el suelo. Trágicamente, en uno de esos agujeros se encontró el cuerpo sin vida de Elizabeth. En su diario, Alyssa escribió escalofriantes pensamientos sobre el asesinato. Durante el juicio, confesó haber estrangulado, degollado y apuñalado a Elizabeth antes de enterrar su cuerpo. Fue declarada culpable y sentenciada a un mínimo de 30 años de prisión. La madre de Elizabeth expresó su profundo odio hacia Alyssa, a la que calificó de monstruo maligno. Presentó una demanda por homicidio culposo, que se resolvió por $5 millones en 2015. Los hermanos Bever. En julio de 2015, una impactante llamada al 911 en Oklahoma llevó a la policía a descubrir una escena del crimen horrorosa en una residencia. Dentro, encontraron 5 cadáveres y una adolescente aferrándose a la vida. Robert y Michael Bever, de 18 y 16 años, habían asesinado a 5 miembros de su propia familia antes de ser detenidos. Su padre, David Bever, de 52 años, trabajaba en informática y era reservado. Estaba casado con April, de 44 años, y tenían 7 hijos. La familia era muy religiosa y educaba a los niños en casa. Los vecinos describían a los Bever como privados. Tras seguir un rastro, la policía encontró a Robert y Mike. Inicialmente la hermana Crystal los acusó del ataque, aunque luego se supo que la llamada al 911 la había hecho otro hermano, Daniel, antes de ser asesinado. Robert confesó que él y Michael planeaban alcanzar notoriedad con los asesinatos, inspirándose en los autores de la masacre de Columbine. Querían comprar municiones por internet y disparar indiscriminadamente contra personas para causar aún más daño. En el juicio, Robert asumió la autoría de las puñaladas y dijo que Michael nunca había sido violento. Robert se declaró culpable de 5 asesinatos y fue condenado a perpetua sin libertad condicional. En 2018, Michael también fue encontrado culpable y sentenciado a perpetua. Robert sigue mostrando comportamiento violento en la cárcel, intentando agredir al personal en varias ocasiones. Es poco probable que salga en libertad nuevamente. Mary Bell. En 1968, los medios británicos se conmocionaron ante una atrocidad inimaginable. Una niña de 11 años llamada Mary Bell había estrangulado a 2 niños más pequeños y ahora se enfrentaba a la posibilidad de ser condenada. Sus actos le valdrían una condena de 12 años de prisión por las muertes de Martin Brown y Brian Howe. El 25 de mayo de 1968, al día siguiente de cumplir 11 años, Mary Bell estranguló hasta la muerte a Martin Brown, de 4 años, en una casa abandonada junto con una amiga llamada Norma Joyce.
Mary dejó notas incriminatorias en una guardería confesando abiertamente su culpabilidad. Las autoridades desestimaron inicialmente estas notas como una broma. 2 meses después, Mary junto con Norma repitió este horrible acto, esta vez cobrándose la vida de Brian Howe de 3 años. Para intensificar el horror, Mary volvió al lugar de los hechos para grabar una M en el abdomen del niño, además de mutilarlo con unas tijeras. Estos trágicos sucesos tuvieron lugar en Scotswood, un suburbio de Newcastle, en el noreste de Inglaterra. Antes de matar a ambos, Mary informó a las víctimas de que les dolía la garganta, luego procedía a masajearlas, y después las mataba. A mediados de la década de 1960, ambas chicas fueron acusadas de 2 cargos de homicidio involuntario. Norma fue absuelta de los cargos, pero Mary fue condenada a una pena indefinida. Tras varios traslados entre centros de detención, en junio de 1976 fue llevada a la prisión de régimen abierto de Moot Court. 15 meses después, en septiembre de 1977, Bell volvió a captar la atención nacional cuando ella y otra reclusa llamada Annette Priest se fugaron. Finalmente, Bell fue detenida y devuelta a prisión. En 1980, a la edad de 23 años, Mary Bell fue finalmente puesta en libertad. Se le concedió una nueva identidad y 4 años más tarde fue madre. En 2003, una victoria legal en el Tribunal Supremo amplió su protección, asegurándole el anonimato de por vida. A lo largo de su vida, la presencia de Mary Bell en los medios ha suscitado intenso debate. Algunos la consideran una mujer que se esfuerza por enmendar errores, mientras que otros la acusan de sacar provecho de sus crímenes. En 1998, Mary Bell colaboró en el libro Cries Unheard: The Story of Mary Bell. El libro profundiza en detalles de los abusos que sufrió en la infancia. Bell reconoce abiertamente que los traumáticos abusos que sufrió no pueden servir de justificación para sus actos delictivos. Eric Smith. Con solo 13 años, Eric Smith cometió un acto de brutalidad inimaginable. Era un solitario, a menudo atormentado por matones por su aspecto físico. El 2 de agosto de 1993, en la pequeña localidad de Savona, Nueva York, cometió un acto horripilante. Su víctima, Robbie, de 4 años, vivía en otra parte de la ciudad. Esa mañana, Smith vio al niño caminando solo hacia un parque y lo atrajo a una zona boscosa, donde lo estranguló, le arrojó una piedra a la cabeza, lo sodomizó con un palo y vertió Kool-Aid en sus heridas abiertas. En los días siguientes, Marlene Haskell, amiga de la familia Smith, empezó a preocuparse por el comportamiento del chico de 13 años. El 16 de agosto de 1994, Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a la pena más severa disponible para delincuentes juveniles en ese momento, un mínimo de 9 años a cadena perpetua. Mientras estaba entre rejas, Smith expresó públicamente su arrepentimiento y leyó una carta de disculpa a la familia de Robbie. Inicialmente recluido en un centro de menores durante 3 años, Smith fue posteriormente trasladado a diversas prisiones. Sus apelaciones a la libertad condicional fueron rechazadas en 10 ocasiones entre 2002 y enero de 2020. Tras pasar 28 años entre rejas, Eric Smith fue finalmente puesto en libertad condicional en Queens, Nueva York, en 2022. Smith afirma haber experimentado una transformación y tener derecho a una segunda oportunidad, señalando su compromiso con una prometida. Sin embargo, persisten dudas sobre si realmente se ha desprendido de su potencial peligrosidad. Si estos niños te dejaron sorprendido, pues no te puedes perder a los condenados que han sobrevivido a las sentencias más largas.